Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh. Les damos gracias a nuestro Abacadosh que nos permite reunirnos un Shabbat más para estudiar, escuchar sus enseñanzas de una parashá nuevamente. El día de hoy, mis amados hermanos, nos toca estudiar y leer la porción número 28 que lleva por título Metzorah, y Metzorah significa el que tiene zarat. La base bíblica está en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 14, del verso 1 hasta el capítulo 15, verso 33. La porción profética está en Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 7, del 3 al 20. Y del Brit Hadashah vamos a transitar por varios versículos, principalmente por Mateo, Marcos y Lucas y otros más. Amén. Amados hermanos, Elohim ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel, sus hijos, vivan una vida santa. El santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel, y para evitarlo, nosotros necesitamos conocer todas las normas acerca de lo que produce impurezas y cómo ser libres de ella. Amén. Por esta razón, mis hermanos, en los capítulos del 11 al 15 de Levítico, la Torah va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Por medio del cumplimiento de estas reglas, el pueblo podrá vivir en un campamento donde mora la misma presencia divina. Amén. Amén. El capítulo 11, mis hermanos, habla de la prohibición de comer animales impuros. El tipo de impureza que es producida por medio de esto no puede ser eliminado por medio de, ritos de purificación, y es más grave que todo el resto. Al tocar cadáveres de los animales impuros, se produce la impureza ritual de los hombres. Pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. Esto lo hemos estudiado cuando vimos las porciones anteriores, ¿verdad? El capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto. En el 13, capítulo 13, habla de la impureza producida por la plaga de Zarat, traducida como lepra. En el capítulo 14 se habla de la purificación de Sara en una persona y cómo tratar con esa plaga en una casa. Amén. En el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductores del hombre y de la mujer. Todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el tabernáculo sea contaminado y el pueblo dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Amén. Las reglas entonces en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la santidad en relación con la presencia física de Elohim dentro del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el Mishkan y en el templo. Vamos a dejar las velas un momentito. Algunas de estas reglas son aplicables solamente cuando hay un santuario, como por ejemplo las que requieren sacrificios. Pero otras de estas reglas son aplicables aún en la ausencia del santuario, como lo que hemos estudiado del Kashrut y de Nidá, ¿verdad?
Mientras que no tengamos templo, Así es. no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios, pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos y la purificación de nuestros cuerpos por medio de una mikveh. Amén. El pueblo judío sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual, que son aplicables sin el santuario, porque sigue siendo un pueblo santo. Amén. Las reglas de Tzara solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo, así que no aplicarán hasta que el tercer templo sea construido. Vimos en la parashá pasada cómo era identificada la lepra llamada Tzarat, aflicción que venía a Israel como consecuencia del pecado. Así es. Los rituales para la purificación de quienes habían tenido lepra tiene, amados hermanos, un significado muy interesante. Se observaba en la Torah y hemos leído que la lepra de Israel se curaba. ¿Cuántos años hace que encontraron la cura para la lepra? O como se llama actualmente, la enfermedad de Hansen. Entonces, esto, hermanos, es otra prueba, de que se trataba de la misma enfermedad. Vamos a analizar entonces el ritual de limpieza de la lepra para que descubramos el hermoso mensaje que encierra. Examinemos los elementos usados en el ritual: 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. ¿Qué significan? El significado mesiánico, dice la palabra entonces, de este ritual es muy especial. Con esta breve introducción, los invitamos a ponerse cómodos. Amén, mis hermanos. Comenzamos. Tomen sus cuadernos y sus lápices porque vamos a empezar a escudriñar la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Bienvenidos, amados hermanos. Bien. Comenzamos entonces leyendo el capítulo 14, verso 1 de Levítico. Metzorah. Vamos a leer entonces los capítulos del 1 al 3. Y Adonai habló a Moshe diciendo: esta será la ley referente a la persona afligida con Tzarat en el día de su purificación. Será traído al Cohen, al sacerdote, y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas de Tzara han sanado con la persona afligida, entonces el sacerdote ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. Amén. Hermanos, el primer paso para un individuo que estuvo impuro por cuestión de Tzarat y sea aceptado nuevamente en el campamento es que haya sido visto por el Cohen, por sacerdote, y confirmado de su limpieza. El sacerdote es entonces quien determinaba que realmente ha sido sanado. El Tzarat es una tipología de pecado. Era solo por medio de un milagro de Yahweh que éste podría ser sanado. Ahora, aplicando esto a nuestra actualidad, tenemos a nuestros pastores, ministros, puestos por Elohim sobre nuestras vidas, ¿verdad? Como aquellos que a través de la administración directa y el velar sobre cada miembro de la Keilah, de la congregación, cuidamos espiritualmente del rebaño de Yahweh, con el único propósito de que ninguna plaga caiga sobre alguien, exhortando a la obediencia, mis hermanos, al buen juicio de la Escritura y al excelso trato de amor y comunión que debe haber entre nosotros. Recordemos el Ejad de Mashiach, ese Ejad que anhela en nosotros. Eso lo pueden leerlo en Yohanan 17 y en el Salmo 133, que nos habla que qué hermoso estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? 4 al 7, por favor. Entonces el Cohen, el sacerdote, ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente.
En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificada del Sahara 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Bien. Este ritual, como vemos, debía ser hecho como parte de la purificación, lo que nos muestra que no hay purificación sin sacrificio, mis hermanos. Recuerden que no hay redención sin derramamiento de sangre, ¿verdad? En nuestro tiempo, al no tener ni el Mishkan, ni el tabernáculo, ni el Beit Hamikdash, o sea, el templo, ni tampoco un sacerdocio levítico, lo que permanece vigente son nuestros sacrificios, los cuales son morir a nuestro ego y permitir que sea Yeshua quien gobierna nuestras vidas. Como nos dijo el Rab Shaul en Romanos, vamos a leer eso, Romanos 12:1. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Entonces, hermanos, presentamos ofrendas de olor grato a Elohim. ¿Por medio de qué? De un tiempo devocional que tenemos que tener, estudio permanente y constante de la Escritura, tefilá, es decir, la oración, el compromiso también con la obra, tanto en el servicio, principalmente, ¿verdad? El interés por el bienestar de nuestros hermanos, donde Elohim nos ha puesto, y también intercediendo por las necesidades de todos. Entonces, esto va a hacer que activemos, ¿no?, la justicia y caridad. En hebreo se dice tzedaká, ¿verdad? Y todo esto tiene que ser sazonado, mis hermanos, con obediencia y con un profundo amor. Por otra parte, vemos que Yeshua no cuestionó ni se opuso a la orden ritual, puesto que era un mandamiento, era un mitzvot de la Torah. Por el contrario, mandó a cumplirlo como ejemplo vivo y defensor de los mandamientos, de los mitzvot. Algo bien importante es saber que estos actos milagrosos deben estar registrados una vez que se daba la purificación. Lucas nos habla algo muy interesante. Vamos a ir a Lucas. Lucas 17, del 11 al 14. En camino a Jerusalén, Yeshua pasó por los campos fronterizos entre Shomrón y Galil. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Zarat, los cuales se pararon a la distancia y lo llamaron, y alzando la voz dijeron: Yeshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo: vayan y que los examinen los Kohanim, y mientras iban fueron limpiados. Amén. Vemos acá que Yeshua no los miró, ni los examinó, ni los tocó, solamente les envió su palabra, ¿verdad? Y fueron sanos. El Salmo 30, versos 2 y 3, nos dice algo muy hermoso también. Adonai mi Elohim, yo clamé a ti y tú proveíste sanidad para mí. Oh Adonai, tú levantaste mi alma del sepulcro, me diste vida y me hiciste levantar de entre los muertos. Amén. Amén. Volvamos a la Torah. Levítico 14:10. Al octavo día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. Como hemos visto, hermanos, en las parashot anteriores que hemos estudiado, el número 8 es símbolo de un nuevo comienzo, de un Shemini, recuerdan, ¿no? En este caso nos habla de que al octavo día, el que fue marcado como leproso, que tenía Zarat,
hacía un sacrificio que le abría la puerta a una nueva vida. ¿Okay? ¿Está bien? De la misma manera, en el momento que nosotros somos limpios de nuestra lepra, de nuestro zarat, ¿a través de qué? De la tevilá y la purificación, que solo podemos recibir a través de un sacrificio perfecto, el Cordero Elohim, que quita el zarat, el pecado del mundo. ¿Amén? Tenemos entonces una nueva oportunidad de vida. Y eso nos dice algo hermoso, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es, lo viejo ha pasado. Contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. ¿Se dan cuenta? Es un nuevo comienzo, Shemini, para nuestras vidas. Retornamos a la Torah. 13 y 14, porfa. 13 y 14. Él sacrificará el cordero en el lugar del lugar Kadosh para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas de ascensión, porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Hermanos, esto es algo muy hermoso. Lo concerniente a la sangre del sacrificio se hacía con el fin de purificar y santificar a la persona sobre la cual era aplicada, como hemos visto la palabra, en 3 lugares específicos. Y estos 3 lugares específicos tienen significados espirituales muy, muy lindos. Veamos a mayor detalle. Cuando nos habla que pone un poco de sangre, dice la ofrenda, en la punta de la oreja derecha, hermanos, hace alusión a lo que escuchamos. La Escritura nos exhorta en el Salmo 85:8. Escucharé que dirán Adonai Elohim referente a mí, porque él hablará shalom a su pueblo, a sus kedoshim y a aquellos que vuelven sus corazones a él. Entonces, hermanos, debemos cuidar lo que escuchamos. Segundo, habla la palabra del pulgar de la mano derecha, ¿verdad? Volveremos a eso. Levítico 14, 13 y 14. Nos dice entonces, primero la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, el dedo pulgar, ¿verdad? De la mano derecha también. Y esto hace alusión, mis hermanos, a nuestras acciones. Si nuestra oreja está puesta con un poco de sangre, era para que escuchemos con cuidado, tener cuidado de lo que escuchamos. Esta ofrenda puesta en el pulgar de nuestra mano derecha hace alusión a nuestras acciones. Es decir, la mano derecha es señal de autoridad y poder, representando así las acciones concernientes que hacemos como hijos de Yahweh. Nuevamente volvemos a Salmos. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Amén. Por otra parte, una de las cosas que Yahweh aborrece es la mano derramadora de sangre inocente, mis hermanos. Veamos lo que nos dice Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas hay que odiar a Adonai y 7 son abominación para él, y es causa de las impurezas de su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina intrigas perversas, pies prestos a correr a hacer el mal, testigo falso que miente con cada aliento y aquel que siembra discordia entre hermanos. Wow. Entonces, amén. ¿Qué nos está exhortando acá? Que tengamos cuidado con lo que hacemos. ¿No es verdad? Y por último, tenemos la sangre que nos ha sido puesta en la punta del pulgar del pie derecho. Y esto, mis hermanos, hace alusión a nuestros caminos. Yeshua nos dice en Mateo 7, del 13 al 14. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, solo unos pocos la hallan y entran. 13 y 14, ¿no? Sí. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué nos está enseñando esto? Que debemos cuidar por dónde caminamos, ¿no? O por la puerta estrecha o por la puerta grande, ancha, ¿no es verdad? Amén. Hermosa enseñanza, ¿no? Levítico 14, 21. Volvemos a nuestra lectura de la Torá. 21. Si él es pobre, que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser mecido, para hacer expiación para él, 2 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva para una ofrenda de grano, 2/3 de pinta de aceite de oliva. Amén. El hecho de ser pobre, mis hermanos, no implicaba no tener la oportunidad de obedecer a Yahweh. Había establecido una ofrenda especial para los pobres. Y esto nos muestra que no es, hermanos, ni nuestra posición social, ni nuestros títulos, ni nuestros recursos lo que hacen la diferencia entre el Altísimo, sino más bien, mis hermanos, es el corazón de cada uno de nosotros. El Melech David, rey David, en Salmos 51, 16 y 17 nos dice: porque tú no quieres sacrificios, o yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas de ascensión. El sacrificio Elohim es un ruaj quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Volvemos a Levítico 14:34. Cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, lo cual les estoy dando como su posesión, y yo pongo una infección de zarat en una casa en la tierra que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírselo al Cohen. Amén. Ya. Hermanos, este versículo es un tanto curioso, y es que Yahweh afirma que él pone el zarat, como una marca sobre una casa, aludiendo así a un juicio sobre la casa en cuestión, ¿verdad? Entonces, la labor del líder de hogar es velar porque todos los miembros de nuestra familia, y aun si no son de nuestra familia, pero comparten el mismo techo, estén en completa obediencia a la Torá, para no ser marcados por la maldición de la desobediencia y el pecado. Amén. Voy a adelantar un poco hasta el 14:45. Ustedes leen los anteriores. 45. Demolerá la casa y tomará sus piedras, madera y yeso fuera de la ciudad a un lugar inmundo. La destrucción como parte del juicio de Yahweh sobre el pecado es parte incuestionable de su plan. La esencia, mis hermanos, de este plan es vida para los que le obedecen y muerte para los que le desobedecen. Este versículo, el 45, es una tipología de lo que el Altísimo hará también en el futuro. Este es el principio que desde el Edén estaba establecido para el pecado y para los transgresores de la Torá. Porque ciertamente morirás, dice la palabra, si tú quebrantas la Torá.
Voy a pasarme de capítulo, vamos a leer el capítulo, versículos 1 y 2 del capítulo 15, perdón. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: digan a los hijos de Israel, cuando cualquier hombre tenga emisión de su cuerpo, la emisión es inmunda. Amén. La palabra para flujo en hebreo se dice zob, o sea, Z-O-B. Está en el Strong 2101, que quiere decir flujo seminal, menstrual o menstrual. Y esto se refiere a cualquier flujo que tenga la persona, no solamente menstrual o seminal, sino de cualquier tipo. Aunque en este caso se especifica que es el de un hombre. La palabra impuro es tamé, ¿verdad? Tamé está en el Strong, en el hebreo 2931, que literalmente quiere decir impuro en un sentido religioso. Entonces acá se nota claramente que la impureza no está en la persona, sino en su flujo. Eso lo vamos a ver seguramente un poco más adelante. Leeremos el 4. En toda cama que la persona con flujo se acueste es inmunda, y todo el que sobre ella se siente es inmundo. Amén. Era el flujo lo que hacía impura la cama, ¿verdad? Es lo que dice el versículo. Y era precisamente la cama la que se hacía impura a la persona que se acostaba en ella. Hermanos, el flujo y la contaminación desencadenaban una serie de alertas de impurezas y muchos se exponían a tal situación. No obstante, cabe señalar que detrás de todos estos detalles hay un fuerte principio de cuidado sanitario y de higiene que Elohim establecía para todos, para millones de personas que no dependían de ningún sistema médico, como lo conocemos hoy en día, ¿verdad?, de la antigüedad, sino de la obediencia de aquel que constantemente declaraba sobre su pueblo que él era su sanador. Hay varios ejemplos, veamos un par de ellos. Vamos a Shemot, Éxodo 15:26. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot, a sus mandamientos, y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades Amén. Que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofeka, tu sanador. Ahora miren lo que nos dice el profeta Jeremías. 26. Jeremías nos dice en el capítulo 30, 17. A ver, 30, 17, la primera parte. Porque yo restauraré tu salud, yo te sanaré de tu grave herida, dice Adonai. Amén, amén, mis hermanos. Entonces él es su sanador, ¿verdad? Amén. 15:5. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Amén. Entonces vemos acá que cualquiera que tuviera contacto con la cama quedaba impuro, por lo que tenía que lavar sus ropas contaminadas y hacer tevilá. De esta manera quedaba libre de su impureza después del anochecer, es decir, al comienzo del nuevo día, ¿verdad? Esta es una forma de entender que la palabra que en español se nos tradujo como bautismo, cuando éramos católicos o cristianos, es correspondiente a esta relacionada directamente con el concepto de baños de purificación o baños rituales. Entonces, lo anterior nos deja el entendimiento de que son normales y de carácter permanente las inmersiones para el pueblo de Yahweh, y que es mal interpretado, por ejemplo, en Efesios 4:5, cuando nos dice que hay un solo amo, una sola fe y una sola inmersión. Entonces, no se refiere a bautizarse una sola vez, pues estaría en completa contradicción también con el versículo 2 del capítulo 6 de Hebreos, que nos dice de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que habla más bien con toda naturalidad y certeza de las enseñanzas de los bautismos o baños de purificación, ¿no, verdad? 15:13, me adelanto al 15:13, ustedes leen los anteriores. Cuando una persona con un flujo se haya librado de él, contará 7 días para su purificación.
Entonces lavará sus ropas y se bañará en agua corriente. Después de eso estará limpia. Amén. Entonces, el rito de limpieza para el estado Tamé contaba con 7 días de purificación. Ahora recuerden, el número 7 habla de perfección, por lo que podemos inferir de que este ritual debía hacerse perfectamente, sin olvidar ni pasar por alto el más mínimo detalle. Esto entonces, hermanos, también incluía lavar las ropas y hacer tevilá para estar completamente limpio. Ahora, con respecto a este tema, recordamos lo que hemos estudiado en la parashá de la semana pasada, cuando hablábamos de que la Torah nos enseñaba claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Amén. Aunque sea apto para el consumo de los demás, de las demás personas de la tierra. Ahora, debemos recordar que Yahweh quiere un pueblo santo. Y santo quiere decir apartado, un pueblo diferente, ¿verdad? No como el mundo hace. Entonces, gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en nuestra mentalidad cristiana, es la de, digamos que una mala interpretación, traducción de lo que representan literalmente las palabras tamé y tahor, que también hemos estudiado la semana pasada. En nuestras Biblias evangélicas aparecían estas palabras como limpio y sucio, ¿no es verdad? Ahora, la idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Ahora, un ejemplo claro es la idea de que, recuerdan que el cerdo es considerado sucio por parte del Padre, impuro, inmundo, ¿no ve? Si hoy, dice el mundo, si es alimentado de una manera adecuada y se baña, entonces ya es limpio. Pero cuando entendemos el verdadero significado de las palabras tamé y tahor, en el idioma hebreo, esta perspectiva cambia, hermanos, como hemos visto. Tahor y tamé son 2 niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. Tahor, traducido como limpio, es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de Yahweh. Todo lo que es tahor pertenece al carácter de Yahweh. El amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece al nivel tahor porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. Por otro lado, tamé, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen de Yahweh, es decir, muerte, pecado, odio, maldad, etcétera, etcétera. No, todas esas son cosas también porque no representan a Yahweh. Amén. Amén. Dentro del contexto limpio sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre. Recuerdan, hemos hablado también de eso. Entender entonces el concepto nos va a ayudar a comprender no solo los misbot, los mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de toda la Escritura, y comprender de una vez que Yahweh es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana y además por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque su carácter no cambia. Por lo tanto, Yeshua, la palabra de Yahweh hecha carne, no puede ni lógicamente intentó jamás cambiar lo tahor en tamé. Si Yahweh nos enseñó cómo vivir de manera tahor o santa, pura y aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamé, o sea, de una manera sucia, inaceptable, comiendo animales inmundos, lo que está escrito en la Torah? Eso es impensable, ¿verdad? Vamos al 16. Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua. Él estará inmundo hasta la noche. En los versículos anteriores se habla de la impureza producida por los flujos corporales. En este se especifica el tipo de flujo. Tenía un rito especial de purificación y solamente requería de la tevilá para poder ser purificado. 18. Si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua. Ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Okay, este es idéntico entendimiento con respecto al versículo anterior, ¿verdad? El 19. Si una mujer tiene flujo y el
flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidá por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Amén. En los versículos anteriores se habló acerca de los flujos corporales de los hombres. Y a partir de este versículo ya se habla de los de las mujeres. Entonces, el estado menstrual de la mujer provoca en ella impureza ritual, la cual era imputada en aquel que la tocare. La palabra usada aquí en este versículo, nidá, significa impura, inmunda, menstruosa. Amén. Amén. Verso 24. Si un hombre va a la cama con ella y su menstruación lo toca, él estará inmundo por 7 días, y en toda cama que él se acueste será inmunda. Bien, en este caso se hace la salvedad de que si el flujo tocare al hombre, este, al igual que la mujer, permanecería impuro el mismo tiempo que ella. 25. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días que no es durante su periodo de menstruación, o si su flujo dura más que el periodo normal, entonces por el tiempo que ella esté teniendo un flujo inmundo, ella estará como cuando está en nidad. Ella estará inmunda. Si una mujer por alguna enfermedad o actividad hormonal fuera de lo normal tuviese flujo, esta era considerada impura. Ejemplo de esto, mis hermanos, es lo que vemos en la escritura en Mateo 9:20. Nos da de la mujer que Yeshua sanó, que tenía una enfermedad. Veamos, Mateo 9:20. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el tziyot de su talit. Pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sanada. Pero Yeshua se volvió y cuando la vio dijo: ten ánimo, hija mía, tu emuná te ha sanado. Y la mujer quedó sana en esa misma hora. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Ya estamos por concluir la porción. Vamos al versículo 31. De esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia, para que ellos no mueran en un estado de inmundicia por profanar mi Mishkan, el cual está allí con ellos. Tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene una emisión de semen que lo hace inmundo, para la mujer en nidad durante su periodo menstrual, para la persona hombre o mujer con flujo, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda. Amén, mis hermanos amados. Y con este versículo habríamos terminado la porción del día de hoy. En esta porción aparecen los mandamientos 173 al 183 de los 613 que están en la Torah. Amén, amén. Muy bien, mis amados, y con esto habríamos concluido la revisión y enseñanza de la porción número 28, que se llama Metzorah. Amén. Esperando que haya sido de bendición para ustedes. Estamos muy felices de que el Padre nos haya permitido encontrarnos una vez más, un Shabbat más, pidiéndole a Él que sea su bondad y misericordia quien nos vuelva a reencontrar el siguiente Shabbat para continuar estudiando su maravillosa Torah. Recuerden repetir el video, volverlo a ver nuevamente para que puedan entender a mayor cabalidad esta porción de la Torah. Amén. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Que nuestro Abacadosh nos proteja bajo sus alas, que nos acurruque en sus plumas, y que esta semana que inicia hoy sea una semana bendecida, prosperada y en victoria. Amén. 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 Shavuot Tov, mis hermanos. Baruch Hashem. Baruch Hashem.